Enseñanza, aprendizaje y tecnología educativa. Es un gusto que ustedes nos estén acompañando en esta tarde en este seminario web que está relacionado con el tema de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación. Para mí es un gusto presentarles a nuestro director del SEAD, Magíster Cristian Marroquín, y les voy a contar un poco sobre Cristian. Cristian tiene un título en Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación. Tiene una maestría en Investigación de Operaciones, así como una maestría en Educación y Aprendizaje de la Universidad Rafael Andívar. Actualmente es director del SEAT, es director también de Desarrollo Docente y tiene 15 años de experiencia docente. Así que le damos la más cordial bienvenida a Cristian y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Esli. Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto poder saludarles en esta tarde para hablar de este tema de inteligencia artificial, unas breves pinceladas, ¿no? Y qué impactos son los que está generando en la educación. Hemos decidido hablar de este tema ya que es un tema de vanguardia, es un tema que está siendo muy relevante en estos momentos en el sector de todo nivel y por eso hemos decidido tener este espacio con ustedes para contarles un poquito qué es lo que está pasando, que ustedes puedan enterarse de, pues, en un momento realmente oportuno sobre las implicaciones que el uso de estas tecnologías tienen o el impacto que tienen, no solamente dentro de las aulas, sino dentro de todo el quehacer del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sin más, pues bueno, empecemos a charlar de este tema. Y bueno, es que hablar de inteligencia artificial es, pues, hablar de la combinación de algoritmos que están creados con la finalidad de emular, de crear máquinas, ¿no? De generar algoritmos que creen máquinas que emulen el comportamiento humano, pero no únicamente el comportamiento, sino también que emulen la capacidad de razonamiento del ser humano. Y de aquí es que la inteligencia artificial como tal, pues es un concepto que se ha venido llevando a cabo o que se ha tomado en consideración ya desde algunos años y es parte de lo que nosotros platicaremos el día de hoy. Contarles un poquito a grandes rasgos, ¿no? Que la inteligencia artificial se basa en un concepto llamado redes neuronales y dentro de estas redes neuronales, pues podemos mencionar aplicativos que ustedes seguramente ya han visto o han utilizado con anterioridad. Por ejemplo, Siri. Siri funciona a base de redes neuronales, de lo que trata es de emular el funcionamiento del cerebro por medio de combinaciones matemáticas o algebraicas que permiten tomar una decisión y darle una respuesta al usuario. Aplicativos similares a Siri podemos mencionar Alexa y también a Cortana. Tres diferentes aplicativos de tres diferentes grandes casas en materia tecnológica como son Apple, Amazon y Microsoft en su momento que han apostado por esta tecnología y en la cual, pues bueno, en un primer momento de la inteligencia artificial nos han permitido realizar algunas búsquedas o algunas tareas de nuestros celulares o de nuestros dispositivos electrónicos. Por otra parte, también otra área de la inteligencia artificial propone la creación de robots y esta parte robótica de la inteligencia artificial ya ha avanzado tantísimo que hoy nos encontramos con noticias como esta. Científicos han creado un robot que es capaz de leer la mente humana, un robot como el que está en pantalla, pues que está realmente al alcance de todos nosotros, que puede hacer incluso tareas domésticas muy rutinarias como planchar, como barrer, como trapear, pero no obstante también puede incorporarse este tipo de tecnologías a el sector empresarial. Por ejemplo, esta noticia nos mostraba que hay un robot que están desarrollando en China que tiene la capacidad de leer e incluso las intenciones de un empleado y cumplir con las tareas sin que nosotros se las tengamos que pedir, entre otros. No obstante, pues es una tecnología que aún está en desarrollo y falta para su implementación real. Esta noticia pues salió o está en circulación desde la segunda semana de febrero. Entonces, dicho esto, prácticamente llevamos muchos años conviviendo con la inteligencia artificial
Y básicamente les muestro algunos ejemplos. Un ejemplo muy común es los sitios de comercio electrónico, como Amazon. Amazon nos sugiere a nosotros en función de los artículos que nosotros más compramos. Y son realmente algoritmos que predicen los artículos que a mí me pueden interesar en base de los parámetros de compra o de las tendencias de compra que yo haya tenido en el pasado. Por ejemplo, este es mi perfil de Amazon y pues yo lo que compro es tenis, zapato, calzado deportivo, calzado de relajación, vitaminas. Entonces él ya sabe y almacena en sus bases de datos, en su información, que a Cristian Marroquín lo que le gusta o lo que él más compra, su patrón de consumo, pues son las vitaminas, son los suplementos deportivos, son el calzado deportivo, porque aparte eso es lo que yo más visualizo en el sitio. No nos quedamos ahí, también encontramos aplicativos muy comunes para el ocio como Spotify, que nos sugiere también a nosotros en base a nuestros patrones de consumo de contenido, en este caso, nos predice qué información a nosotros nos puede gustar. Si nosotros escuchamos determinado género musical, pues nos propone, nos sugiere que nosotros podamos escuchar este tipo de género musical. Igual Netflix, si nos gusta un mismo tipo de género de películas, pues, o de series, nos propondrá basado en esos intereses. Y también, pues Instagram, una red social que pertenece a Facebook, también nos predice en su función de la lupa, pues qué son de acuerdo con nuestros intereses, de acuerdo a las cuentas que nosotros seguimos o al contenido que publican las cuentas que nosotros seguimos, pues nos propone cierto contenido que nosotros tenemos que consumir. Dicho sea de paso, otras aplicaciones comunes como Waze también utilizan la inteligencia artificial, también basado en toda la información que le llega de los usuarios que hacen parte de la plataforma. Y otro tipo de inteligencia artificial incipiente hace algunos años ya son los chatbots. Los chatbots son aquellos robots o aquellos aplicativos como los que encontramos en Facebook Messenger que nos responden a nosotros una pregunta común. Ellos están configurados de manera que si nosotros les hacemos una pregunta, pues él nos da la respuesta concreta que nosotros le planteamos. Entonces, estos ya son algunas de las tecnologías con las cuales nosotros hoy vivimos, hoy convivimos y pues que ya tenemos pues bastante tiempo de estar manejando como inteligencia artificial. Hoy se habla y se los coloco en el lado derecho, incluso de robots que serán capaces o ya están siendo capaces de predecir el consumo o la inversión, el tipo de inversión que yo tengo que hacer en la bolsa de valores. Entonces, en ese punto nos encontramos. Y viene la pregunta, ahora, ¿en dónde cabe todo esto en la educación? Pues bueno, en la educación nos hemos ido moviendo paso a paso y a veces hasta a paso lento, me atrevería yo a pensar. Hemos pasado de tener una teoría eminentemente conductista en los salones de clase, un profesor brindando una cátedra sobre un tema, estudiantes tomando nota o, pues bueno, escribiendo algo, pues algo muy conductista donde el profesor tiene un rol de transmisor de conocimientos, básicamente. Luego hemos pasado también a tratar de dinamizar un poco este paradigma o esta teoría conductista. Y bueno, hemos implementado quizás la construcción de conocimientos por medio del diálogo, ¿sí? Tratando de que los estudiantes también empiecen a construir aprendizaje. A medida que la tecnología ha sido más accesible para todos y cada uno de nosotros, del boom tecnológico en los años 90, pues bueno, hemos ido experimentando un crecimiento en el uso de la tecnología también por parte de los estudiantes a todo nivel educativo. Y luego, pues hemos empezado a incorporar, o ya llevamos algunos años de estar incorporando metodologías activas. Y el énfasis ha sido, el estudiante tiene que ser el centro del proceso educativo, es el constructor de su propio aprendizaje, el docente es un facilitador y no un meramente transmisor de contenido en los estudiantes. No queremos estudiantes que únicamente absorban sobre una temática, sino que queremos estudiantes que construyan su propio aprendizaje, que reflexionen y que desarrollen habilidades
blandas también que le permitan ser competentes ante la vida. Y bueno, hay diferentes metodologías que se han ido utilizando, que se han ido incorporando en cada institución educativa, siendo pues la universidad, pues el claro ejemplo de eso, un énfasis muy particular en que los docentes aprendan sobre metodologías y las puedan incorporar en cada una de sus secuencias didácticas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el team-based learning, etcétera. Ante eso, pues bueno, el estudiante se ha vuelto con estas metodologías un actor relevante dentro del proceso educativo, no un actor pasivo como lo era de antaño, ¿no? Y como muchos de nosotros quizás aprendimos, sino que se ha ido impulsando pues diversas tecnologías que pueden fortalecer la construcción de sus aprendizajes. Luego aparece otro gran tema en el tiempo, que es la gamificación. ¿Cómo podemos lograr experiencias gamificadas, dado que las generaciones van cambiando y cada vez hay una demanda aún mayor de el juego, de las actividades lúdicas o de generar experiencias lúdicas en los estudiantes que les permitan también construir su aprendizaje? Y bueno, se han incorporado diferentes plataformas como Kahoot, como algunas mismas dentro de los propios LMS de las diferentes instituciones educativas. Y pues bueno, la H5P también, la intención es empezar a incorporar la tecnología de una forma congruente, de una forma paulatina, de manera que, pues bueno, los docentes y los estudiantes puedan interactuar en un entorno de juego, ¿no? Y que le permita a los estudiantes aprender mientras realizan una actividad de juego, una actividad muy lúdica. Y en ese punto habíamos estado. Hemos aprendido, sobre todo a raíz de la pandemia, que la tecnología no es el centro del proceso aprendizaje-enseñanza. Y aún así hablemos de un diseño instruccional enteramente virtual. La tecnología es realmente un medio que aporta en el proceso del aprendizaje-enseñanza. Y también, como parte de la pandemia, hemos aprendido y sabemos que muchas de las tecnologías se han adaptado al servicio de la educación. Y me permito mostrarles algunos ejemplos. Teams, por ejemplo, Microsoft Teams, que muchos de ustedes lo conocen, fue un aplicativo concebido en un inicio para tener reuniones, no para dar clases. Como consecuencia de la pandemia, Teams fue incorporando diferentes elementos que lo hicieron ser un software que podía ser utilizado en la educación. Sin embargo, su concepción inicial no fue ser un software educativo, era ser un software de videoconferencia. El mismo caso pasó con Zoom. Zoom, pues bueno, era una aplicación que estaba destinada a ser muy empresarial y a estrechar los vínculos entre diferentes ejecutivos de diferentes organizaciones. ¿Qué pasa? Viene la pandemia, hay una necesidad de llevar a cabo una instrucción remota de emergencia y bueno, pues Zoom adquiere el carácter de software aplicativo, pero bueno, es un software no concebido como tal desde un inicio. Lo mismo con IdeaBoards, que es otra aplicación muy popular dentro del sector educativo, que nos permite a nosotros hacer muchísimas cosas, lluvias de ideas, fodas, tableros, incluso obtener la opinión de muchas personas o de nuestros estudiantes, pero la concepción inicial no era eso, sino tener un registro de las actividades que en las empresas que tenían por hacer o que ya habían sido hechas o que estaban pendientes de realizar o que estaban por concluir. Entonces era tener un control o un mapeo del proyecto. Mismo caso con Project, que se ha ido incorporando en diferentes secuencias didácticas como una herramienta de enseñanza, sobre todo en el aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, su destino o su concepción inicial era ser un software empresarial que se pudiera utilizar para la formulación, ejecución y seguimiento de los diferentes proyectos empresariales. Pero a pesar que la tecnología había sido incorporada, pues gradualmente, que la pandemia nos obligó en algunos casos a hacer uso de las mismas para continuar con el proceso de aprendizaje-enseñanza, en las últimas semanas hemos recibido una noticia de última hora. Y esa noticia, en primera instancia, nos ha llegado el 18 de enero, hace aproximadamente un mes. Y hemos leído
de la fuente del New York Times, que les muestro en pantalla, pues este titular, un titular bastante particular, el efecto de ChatGPT. Las universidades cambian sus métodos de enseñanza. Y pues bueno, el titular es bastante fuerte si nosotros lo leemos así, a ciencia cierta. Bueno, las universidades cambian sus métodos de enseñanza. Qué interesante todo esto. Con el auge de las herramientas de inteligencia artificial, muchos centros educativos reestructuran sus cursos y toman medidas preventivas ante la posibilidad de plagios masivos. Y bueno, si ustedes lo leen, y yo creo que cualquier institución educativa que lo haya leído, pues dice, bueno, esto a mí me interesa. ¿Cómo así? Que por la inteligencia artificial, los centros educativos están reestructurando sus cursos y están teniendo un temor de tener plagios masivos. ¿De qué se trata todo eso? Indagando un poco en esta noticia, pues lo que nos decía es que un profesor de la Universidad del Norte de Michigan eh, había creído que él tenía un extraordinario ensayo de la clase. Él le había pedido a sus estudiantes que realizaran un ensayo sobre las regiones del mundo y se dio cuenta que este ensayo era sencillamente formidable. ¿Por qué? Porque tenía pues, muy buenos párrafos, tenía ejemplos muy bien hechos, muy bien articulados, una congruencia en el texto y también argumentos muy rigurosos. Entonces, bueno, él se puso a la tarea y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y es lo que probablemente cualquiera de nosotros en nuestro ejercicio docente, pues nos hubiéramos preguntado en ese momento. Les resalto en el cuadro rojo algunos detalles que nos llaman la atención y les dejo en pantalla del lado derecho un código QR por si ustedes quieren leer el artículo completo. Esto apenas es un pequeño extracto de esa noticia que leímos y que pues alarmó a varios, sobre todo acá a lo interno de la universidad, nosotros y algunas de las facultades, pues bueno está pasando, ¿no? ¿Qué es eso del chat GPT? El estudiante nos dice que confesó haber utilizado este chat y que este chat le había escrito el trabajo. Bueno, ante esto, ¿verdad? ¿Qué decidió él como profesor? Transformar la redacción de ensayos y que tal vez ya no les pida ensayos en el futuro. Bueno, ante eso, lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿qué es ChatGPT? ¿Es real que puede hacer un ensayo? ¿Hasta dónde llega su potencial? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Será que solo puede hacerlo en el idioma inglés? ¿Será que estamos hablando únicamente del contexto en los Estados Unidos? ¿Cuál es el límite real o cuál es el alcance máximo que puede dar esta tecnología en un contexto como el nuestro, en un contexto guatemalteco? Bueno, y en un contexto de un país tan diverso, tan multicultural como Guatemala. Bueno, ante esto, pues manos a las obras, pero seguimos viendo noticias. Aquí la tercera de Chile nos coloca hace un par de días esto, tiemblan las tareas y los ensayos, las universidades están preocupadas por el chat GPT o el chat GPT y su inteligencia artificial. Y aquí hemos leído que hay un programa que es capaz de analizar la información y redactar ideas. Y bueno, nosotros lo primero que pensamos es, ¿qué pasa? O sea, Google en algún momento era como nuestro mayor miedo, ¿no? Que los estudiantes pudieran copiar y pegar de varias fuentes bibliográficas y pues bueno, no estuvieran aprendiendo al momento que nosotros como profesores, como docentes, pudiéramos dejarles a ellos un trabajo. Pues bueno, ¿de qué trata? Pero no hay mejor manera que de saber de qué trata una tecnología que probarlo. Entonces nos pusimos un poquito a investigar sobre qué trataba el chat GPT y lo que encontramos es que es una aplicación que sí es o utiliza la inteligencia artificial que está disponible desde finales de diciembre del 2022, desde el año pasado, y es capaz de generar ideas congruentes. ¿Por qué? Porque han sufrido saturación en sus servidores. ¿Por qué? Pues por la alta demanda, ¿no? Que han tenido ellos como plataforma. Su información se encuentra actualizada hasta el 2021. Bueno, esto es un dato. Si le pedimos información actualizada y ya lo vamos a ver, no nos brinda información. Esto puede ser una ventaja o una desventaja.
Y pues luego de analizar algunas cosas, sí, representa un riesgo, por supuesto, para todos y cada uno de nosotros, pero también una gran oportunidad para las instituciones educativas, a todo nivel educativo prácticamente. Para algunos estudiantes, digamos, estudiantes que cumplen con ese patrón, estudiantes que no se preocupan por su aprendizaje, sí, es cierto, significa la oportunidad de realizar tareas haciendo el mínimo esfuerzo y no podemos negarlo, es una realidad. Hay algunos y varios estudiantes, siempre en cualquier salón de clases, en cualquier espacio de aprendizaje, que quieren hacer sus tareas haciendo el mínimo esfuerzo y quieren ganar sus cursos haciendo el mínimo esfuerzo. Para algunos docentes, significa a priori o de inicio el desafío de la disminución del plagio. ¿Por qué? Porque los software antiplagio aún no detectan o no identifican lo escrito por el chat GPT como un plagio. Y ahí es el punto donde esto empieza a ser un problema para las instituciones educativas. Muchas instituciones en Estados Unidos o muchos estados en los Estados Unidos han optado por prohibir el uso del chat GPT. ¿Será esa la solución? De pronto no lo es, porque las tecnologías van a seguir floreciendo. Incluso más adelante en esta presentación les voy a mostrar no solo el chat GPT, sino otra tecnología que es capaz de generar incluso una presentación en, digamos, ni siquiera en PowerPoint, una presentación en línea muy bien formulada únicamente con darle nosotros el título de la presentación. Entonces, prohibir el uso de chat GPT, bueno, recordemos qué pasa muchas veces que prohibimos algo. Los estudiantes o las personas, cuando les prohíben algo, encuentran siempre la manera de cómo utilizarlo, aún sea afuera. Entonces, muchas veces este tipo de políticas pueden llegar a ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque las personas tendrán la tentación de utilizarlo. Les mencionaba, los software antiplagio no lo detectan como tal, aunque muchos de ellos ya están trabajando en una solución. Incluso el chat GPT, los creadores, pues también, dada esta gran difusión que ha tenido su plataforma, estamos hablando que han llegado al 1 millón de usuarios en 5 días, 10 días, en un tiempo muy corto, mucho más corto de lo que le ha tocado llegar a 1 millón de usuarios a plataformas muy bien establecidas en el mercado, muy bien posicionadas, como Amazon, como Instagram, como Facebook, les ha costado un tiempo de ir superando la curva del 1 millón. Para ChatGPT fue muy fácil, y fue muy fácil porque tiene información diversa, hace prácticamente lo que nosotros le pidamos. Brinda la posibilidad de realizar tareas, inclusive con restricciones minuciosas que pueda brindarle al usuario. Tenemos un ejemplo que les voy a mostrar en minutos. Y ya que se ha popularizado, pues bueno, también se han ido identificando áreas de oportunidad para el uso de la herramienta. ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad? Pues hay caídas constantes debido a la alta demanda, hay puntos donde la aplicación se cae como tal, y bueno, es muy inestable, ¿no? Puede tener una caída, puede volver a tener una subida y luego caerse nuevamente. Es decir, es inestable, lo cual pues tecnológicamente no es un problema. Generará una inversión en su misma plataforma para ser aún más robusta. Incluso la versión de paga, que son $20 por ahí, pues nos permite a nosotros o nos da la garantía de tener cero caídas prácticamente. Entonces, si usted ve una inversión de $20, pues no es tantísimo, o lo podría llegar a ver así un estudiante, pues con tal de tener pues todas las tareas realizadas. Pero usted quizás me pregunte en estos momentos, Cristian realmente puede hacer tareas de lo que sea o tiene información eh, prácticamente de lo que sea. ¿Será que es tan así la cosa? Pues veamos algunos ejemplos. Primero que tengo que decirles que es muy fácil loguearse en la plataforma. Basta con hacer clic en el botón de Sign Up y nosotros podemos crearnos nuestra cuenta con un correo electrónico, con una cuenta de Google, una cuenta de Microsoft. Es muy fácil enlazarnos a la misma plataforma. La plataforma es openai.com, Open Artificial Intelligence, inteligencia artificial, por sus siglas en inglés, y bueno, hacer login en la aplicación es muy fácil. Eh, ChatGPT, bueno, tiene esta limitante
¿verdad? Que puede estar o no puede estar en capacidad, tiene caídas constantes debido a la alta demanda, nos puede aparecer este mensaje, ya tiene un sitio específico que le han ido incorporando de los suscriptores Plus o de las cuentas Plus que ellos le llaman. Y pues bueno, nos pide obviamente una paga, ¿no? Una paga. ¿Qué pasa con ChatGPT? Y vamos a ponerlo a prueba. Para la presentación he decidido grabar algunos ejemplos, dado la inestabilidad de la plataforma, no quería correrme el riesgo de que ustedes no tuvieran la información, que tuviéramos una caída, entonces he grabado algunos ejemplos para ustedes del funcionamiento de la misma y aquí lo vamos a ir viendo. Bueno, la interfaz es bastante sencilla. Nosotros tenemos un cuadro hacia abajo y un panel a la izquierda donde nosotros podemos dar clic en New Chat. Y prácticamente en este cuadro nosotros le vamos a ir preguntando pues lo que quisiéramos. Aquí le vamos a preguntar, espero que me describa en qué consisten las metodologías activas de aprendizaje. Esto es lo primero que le vamos a preguntar. Y prácticamente en cuestión de segundos, él me contesta. Las metodologías de activas de aprendizaje son enfoques pedagógicos. Ya vamos a analizar también esa respuesta. Ojo, y voy a hacer una pausa aquí en este video. Aquí tiene un error el chat GPT. Las metodologías, una metodología no puede ser un enfoque, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Eh, pero aquí, bueno, comete un error, aunque si analizamos el texto como está formulado, un error técnico, ¿no? Pero si analizamos el texto como está formulado actualmente, está formulado con una coherencia muy lógica, ¿no? Buscan involucrar activamente al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, fomentan la participación activa, es decir, tiene signos de puntuación, tiene párrafos, tiene una estructura congruente, el párrafo, bien puede ser presentado quizás como un trabajo muy profesional y pudiéramos llegar a pensar que sí lo escribió un estudiante. Nos presenta pues algunos ejemplos de metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, incluso nos da una definición de lo que es muy breve, muy concisa, de lo que es cada una de esas metodologías ejemplo que él ha colocado. Y bueno, si vemos, hasta nos da un resumen a nosotros. Nos dice las metodologías buscan involucrar al estudiante, imagínense, como a efecto de cierre del texto, buscan involucrar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, fomentando su participación activa y la colaboración en el aula, etcétera. Si yo le pido al estudiante un ensayo de una página y el estudiante me escribe esto y le da copiar y pegar, bueno, yo me la creo, pero veamos, sigamos con este ejemplo. Yo me la creo que he escrito. ¿Podrías darme un organizador gráfico de esta información? Veamos si es capaz de dármelo el chat GPT. Te doy un organizador gráfico y me genera algo que no es precisamente un organizador gráfico. ¿Por qué les muestro este ejemplo? Porque aún el chat GPT tiene esta limitante. Hoy, el día de hoy. Si en el futuro lo podrá hacer, no lo sabemos, nadie lo sabemos. Sin embargo, los avances que ha tenido han sido significativos. Él lo identifica como un organizador gráfico, nos da un resumen de cada uno de ellos, nos dice, lo puedes organizar ahí. Y ahí, pues bueno, voy a hacer una pausa nuevamente. Esto no es un organizador gráfico como tal, ni mucho menos, ¿verdad? Esperábamos un mapa conceptual, por ejemplo, de las metodologías activas y ahí es donde tenemos un área de oportunidad. ¿Cómo nosotros como docentes podemos utilizar esta tecnología en nuestro beneficio? ¿Por qué? Porque el chat GPT genera eh, texto en función de las palabras también que nosotros utilizamos, del lenguaje y del léxico que nosotros utilizamos, y por ende, no la respuesta que me da a mí será la misma que le dé a usted. Probablemente a usted le dé una respuesta que difiera en algunos términos en relación a los que yo utilizo. Es decir, el texto, y por eso es tan difícil de identificar el plagio, lo que hace esta tecnología es que va a buscar a sus registros, aprende ella sola de sus errores, le voy a poner de esa manera, y pues bueno, va generando el texto en función del aprendizaje que él tiene dentro de toda su base de data, dentro de todas sus fuentes de información.
Así funciona a lo interno esta tecnología. Pues bueno, si seguimos con este ejemplo, podrías brindarme un ensayo con menos de 100 palabras de la historia de Guatemala. Lo vamos a poner a prueba. Menos de 100 palabras con 2 citas bibliográficas en donde expliques la historia de Guatemala en el año 2000. Aquí vamos a ser un poco más específicos, vamos a tratar de ser un poco más certeros para ver hasta dónde llega el potencial de esta herramienta. En la década del año 2000, menos de 100 palabras, a ver si lo hace. Y bueno, me indica, es imposible crear un ensayo coherente y completo sobre la historia de Guatemala en el año 2000, con menos de 100 palabras y 2 citas bibliográficas. Me dices que es un tema complejo que requiere una discusión. Le sugiero que revise esta extensión y los requisitos de su tarea para poder proporcionarle una respuesta adecuada. Bueno, él asume que yo soy estudiante y asume también que es una tarea lo que yo le estoy pidiendo. Pero más allá de eso, lo que vamos a rescatar de esta función es que, o de esta petición que le hemos hecho al chat GPT, es que pues no me puede dar ese ensayo con menos de 100 palabras porque este es un tema muy extenso. ¿Podremos pedírselo nosotros a los estudiantes? Bueno, el cerebro humano sí, probablemente sería capaz de crear ese ensayo de alguna manera con organizadores gráficos y siendo muy concretos. Todavía la inteligencia artificial no ha llegado hasta este punto y por eso es que nosotros decidimos ponerle a prueba. Bueno, tú no puedes hacérmelo con 100, veamos, házmelo con 500. Si tú me dices que no puedes con 100, veamos con 500. Ah, bueno, en 500 sí. En 500 sí me dice que Guatemala enfrentó varios desafíos políticos y sociales, que el país sufrió una serie de crisis política, etcétera. Según el informe de la Comisión Internacional, ahí empieza a citar el texto. Ojo con la pausa que estoy haciendo en estos momentos. En el 2003, dice, la CICIG investigó y procesó a varios líderes políticos y empresariales por fraude electoral. Dato falso. Eso también pasa en ChatGPT. Y esta es una de las maneras también que podríamos nosotros detectar el plagio en un trabajo. ¿Por qué? Porque esta información no es real. En el 2003, la CICIG aún no estaba en Guatemala, no existía esta comisión. Y mucho menos iba a andar investigando líderes políticos y empresariales por fraude electoral. Entonces, hay muchísima data que aún no se ha pulido del todo y forma parte entonces no de hacer alarmas exageradas. ¿Por qué? Porque aún así no puede sustituir la mente, puede ayudar. Y ahí es donde caeremos al final de esta presentación en por qué o hasta dónde puede llegar. Sin embargo, nos saca un informe de 500 páginas, le voy a llamar informe, un ensayo de 500 páginas, pues bastante elaborado, bastante bien hecho, con información que no del todo puede llegar a ser real. Y lo más sorprendente, pues bueno, coloca en pantalla también la geográfica. Nos dice, bueno, la Comisión Internacional, tararara, el Banco Mundial del 2007, la pobreza y la desigualdad. Pues bueno, interesante. Es un buen primer approach. ¿Se aplica realmente a todas las áreas del conocimiento? Pues bueno, lo vamos a poner a prueba con un tema que realmente no es de mi área de expertise, pero bueno, he pedido al equipo del SEAT que me dé algunos de los temas de acuerdo a sus profesiones y bueno, una persona en psicología me ha dado el tema de la teoría del análisis transaccional, de algo de lo que yo no sé absolutamente nada, pero bueno, que me define el chat GPT. Luego de hacer una validación con la psicóloga experta en este tema, me decía, bueno, sí, es un primer borrador, pero no sustituye a que el estudiante con únicamente leer esto pueda llegar a estar al día de lo que puede vivir en una clase. Incluso me describía ella algunas de las actividades que realizaba con sus estudiantes al momento de tener una clase que trate de este tema. Puede ser sustituir, bueno, aquí le vamos a pedir nuevamente lo mismo, si me puede generar un mapa conceptual de esta información,
Aquí me dice que sí me lo puede hacer, pero finalmente no encuentra en su base de datos la imagen que nos está prometiendo el chat GPT. Entonces tiene muchísimas limitantes. Áreas de oportunidad, aquí le digo, no funcionó el mapa conceptual. Y bueno, luego chat GPT me brinda una información un poco más resumida para que yo lo pueda construir. Áreas de oportunidad que tenemos los docentes, sí, totalmente. No todavía es capaz de poder generar un organizador gráfico, de poder generar un recurso donde los estudiantes tienen que concretar o donde tienen que vincular o donde tienen que relacionar eh, diferentes conceptos. Aquí le estoy pidiendo que sobre toda esta información, por favor, me haga un resumen de menos de 100 palabras y eh, pues luego le pediré que me dé un par de citas utilizando APA 7, ¿verdad? Agregármelas para ver si él es capaz de hacerlo. Dos fuentes bibliográficas con APA 7. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar al ver esto? Bueno, donde el estudiante tiene que construir, donde el estudiante tiene que relacionar conceptos, el chat GPT todavía no llega. ¿Por qué? Porque no es una persona, porque no es capaz de construir conocimiento, es capaz de brindarme información. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos el reto en cómo vamos a contribuir a la construcción del conocimiento. Nos estamos dando cuenta que prácticamente la educación tradicional está muy cercana de morir. La información está al alcance de la mano, sean fake o sea información real. ¿En dónde está entonces nuestro papel como docentes? Bueno, ahora vamos a comprobar si esto tiene menos de 100 palabras. Veamos, pues vamos a hacer es que vamos a copiar lo que ChatGPT, vamos a ver si no nos miente, vamos a ver si es cierto que tiene eh, el chat GPT, el texto que nos ha dado, lo vamos a pegar en Word y vamos a ver, realmente tiene 100 palabras. Lo pegamos y bueno, en la barra de estado, lado izquierdo, me dice que tengo 95 palabras, es menos que 100, ¿verdad? Y ya tenemos las citas bibliográficas. Lo que nos queda claro con este ejercicio es que algo tenemos que cambiar. Y muchas veces lo más preocupante llega a ser incluso en las evaluaciones que nosotros realizamos como docentes. ¿Por qué? Porque si realizamos evaluaciones tradicionales, el mismo chat GPT, si son preguntas muy sencillas, es capaz de contestarlas por nosotros. Veamos un poco más de todo esto. Aquí le pedimos, dentro de las ciencias de ingeniería, que me escriba un programa en un lenguaje de programación llamado Python. Si tenemos alguien del área de informática y sistemas, se va a sentir muy identificado. Imprima los primeros 10 números, si tenemos un matemático también, de la serie Fibonacci. Le estamos poniendo o tratando de restringir un poco. Le estamos diciendo que me haga un programa que haga algo, ¿no? A ver si él puede hacerlo. Y me dice, no, pues sí, está muy fácil de realizar. Ahí tienes tu serie Fibonacci, ahí tienes que el programa está en Python, ahí lo mando a llamar y así te lo va a imprimir en el display. Incluso él tiene un intérprete de Python incorporado. Veamos entonces si después de esto él lo puede ejecutar. Vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba nuevamente. Ya me ha dado el código del programa, incluso me lo ha dado comentado para que yo lo entienda, o sea, puede ser un buen recurso didáctico también para nosotros los docentes. Vamos a pegar ese código, voy a abrir la consola de Python 3 de mi computador, voy a pegar el código que recién me acaba de generar y en efecto me ha generado esa serie de datos de Fibonacci 10, la misma que me había prometido que me iba a dar, la misma serie del output que me dio el chat GPT. ¿En dónde viene entonces el reto? Si realmente esto es sorprendente, puede llegar a serlo, pero tiene sus limitantes. Y algunas de esas limitantes es el tema de la información. Nosotros podemos decirle a él que
me dé incluso quiénes son los candidatos a la presidencia de Guatemala, si lo tomo como algo informativo, el chat GPT. Estamos en el año 2023, le vamos a preguntar quiénes son, pero bueno, que no tiene acceso a la información en tiempo real y que su base de conocimientos se detiene en septiembre del 2021. A diferencia de otras fuentes de información, eh, como Google, por ejemplo, que sí tiene información actualizada, como que puede llegar a ser una fuente de información. Pero sí me redirige, ¿verdad?, a algunos sitios, el sitio web del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala, etcétera. Entonces, hay algo que nosotros también hemos notado y si está disponible el chat GPT en algunos momentos más, lo vamos a tratar de mostrar, pero ¿cómo es el panorama para la educación? ¿Será un panorama sombrío como el que vemos acá en el lado derecho? Pues no, es todo lo contrario. Y es todo lo contrario porque puede llegar a ser un gran aliado para nosotros. Tenemos una gran tarea, todo el sector educativo, todos los que conformamos la comunidad educativa. Tenemos una tarea de reinventarnos. Nuevamente, ya lo hemos hecho muchas veces y afrontar los cambios que vienen. Esto es una realidad y estamos ante una nueva era de revolución tecnológica, indudablemente. Esto no va a ir para atrás, lo más seguro es que vaya para adelante. También nos señala que no es únicamente incorporar la tecnología, sino debemos ver más allá. No se trata de decir, bueno, voy a incorporar el chat GPT ahora para que mis estudiantes hagan investigaciones o prohibirla. Puede ser más nuestro aliado. La información, real o falsa, como les decía, la encontramos disponible al alcance de nuestra mano. Pero hay muchas tareas del proceso de construcción del conocimiento que no podemos realizar. Y como les decía, esta herramienta puede ser también nuestro aliado. Pero más allá de todo esto, también nos dice qué tan importante está siendo el proceso de evaluación. Porque este es más allá el fondo. Si yo les dejo a mis estudiantes que hagan un ensayo de un tema, lo puede hacer el chat GPT. Si le digo o le doy la restricción que sea de 100 palabras, lo puede hacer el chat GPT. Si le digo a él que me haga un organizador gráfico, probablemente no lo pueda hacer. Bueno, ahí tenemos eh, un potencial, ¿no? Pueden los estudiantes, es cierto, buscarlo en estas tecnologías. No solo está el chat GPT, hay muchísimas otras más, pero digamos que el chat GPT es el más popular en estos momentos por su facilidad. Pues, incluso lo que yo les he mostrado hace algunos momentos es la versión gratuita y no la versión de paga. Usted se puede hacer una cuenta con entrar a ese vínculo. Pero más allá de eso, el proceso de evaluación tendría que ser nuestro primer llamado a la reflexión. Si yo pongo una prueba y de pronto y puedo hacer, valga la redundancia, una prueba, déjenme ver si puedo hacer una prueba ahora en tiempo real, si es que el chat GPT lo encuentro disponible y no caído en estos momentos. Déjenme ver si lo puedo ver y lo muestro en tiempo real en estos momentos. Yo creo que sí. Entonces les voy a mostrar en tiempo real hasta dónde puede llegar el potencial de esta herramienta y por qué les hago énfasis en el proceso de evaluación. Vamos a ver. En pantalla les estoy proyectando el chat GPT, estoy en tiempo real, esto no es video, estoy moviendo el mouse, aquí tengo todas las videos que les acabo de grabar. Incluso voy a hacer alguna modificación por acá porque les quiero mostrar algo. Les voy a mostrar, de hecho, mi pantalla. Y en pantalla, ahora les voy a poner estas dos preguntas. ¿Sí? Dos preguntas que podrían ser las preguntas de una evaluación objetiva. ¿Desde qué año está vigente la actual Constitución Política de Guatemala? Cuatro opciones. Y el artículo de la Constitución Política guatemalteca que hace referencia a la libertad e igualdad de hombres y mujeres en derechos es. Y le voy a poner estas preguntas que podrían ser preguntas que son parte de un examen. Son preguntas muy tradicionales, muy conceptuales, específicas, eso sí, sobre Guatemala y su contexto. Y le vamos a preguntar al chat GPT a ver si me da la respuesta correcta. Voy a copiar la primera
y la vamos a colocar aquí en el chat GPT. Y por eso hago énfasis en la importancia del método de evaluación. Y aquí, pues el chat GPT en este momento me ha respondido. La actual constitución política de Guatemala entró en vigencia en 1986, justo la respuesta que yo tenía marcada como correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. ¿Y por qué les digo el método de evaluación y por qué es tan importante el método de evaluación? Porque si yo le pongo una evaluación muy fácil, una evaluación de tradicional, la voy a llamar de alguna manera, voy a hacer otra prueba en tiempo real aquí con la segunda pregunta que tenía. Y pues bueno, me da la respuesta también, ¿verdad? El artículo 4 de la Constitución Política. No sé si tengo algunos abogados por acá, pero bueno, eh, pues sí, me ha dado la respuesta, ¿no? La respuesta correcta que es, incluso me dice Mark que Cristian, la opción T. La evaluación es clave y es vital porque si yo pongo este tipo de exámenes, únicamente este tipo de preguntas, preguntas muy fáciles, estas tecnologías, ni vamos a saber si el estudiante las ingresó aquí o no. Él puede tener el examen en una hoja, si ustedes quieren, física, y pues únicamente le toma una foto al examen con su celular, la copia la pregunta en el chat GPT y listo, le va a dar la respuesta del examen. Mientras que si nosotros tenemos otros tipos, otros métodos de evaluación, esta situación se puede minimizar. No les digo que no vaya a ocurrir. Es una posibilidad que siempre ocurran las cosas y no podemos decir que nada va a ocurrir. Pero es tan importante el proceso de evaluación para los estudiantes y para pues, realmente, de alguna manera, afirmar el compromiso de los estudiantes y su motivación de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto pues nos viene a cambiar el panorama y a realmente ponerle el énfasis que debería tener la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque un examen tradicional no será suficiente. No estoy diciendo que sea malo el examen tradicional, todo lo contrario, pero vamos a poner únicamente un examen tradicional como la evidencia o como la única evidencia que el estudiante está siendo capaz de construir conocimiento, no lo sabemos. ¿Es necesario únicamente incorporar una metodología activa y tecnología en el aula o gamificación en el aula? Probablemente no. Estas tecnologías nos han demostrado que no. ¿Pueden llegar a ser nuestro aliado? Pues déjenme decirle que sí. En este video le vamos a pedir, vamos a simular que soy un profesor y le vamos a pedir que nos ayude a generar una secuencia didáctica. Vamos a ver el potencial que tiene también como profesor, en donde yo enseñe la metodología TBL, la metodología de Team Based Learning, aprendizaje por equipos. Yo tengo 40 minutos que dura mi clase presencial, estoy simulando una situación, y luego tengo que cumplir con 40 minutos de trabajo asincrónico. Vamos a ver qué es posterior, ¿no? A la sesión de clase, vamos a ver si él me lo puede hacer. Él me estructura, el chat GPT me estructura mi clase basado en estas restricciones. Me dice, usted puede hacer una introducción presentando la metodología de Team-Based Learning, puedes hacerlo a través de una diapositiva, de un video, una breve explicación, luego tienes otros 5 minutos para que formes a tus equipos, una lectura individual de 10 minutos, donde les proporciones un caso, una discusión del caso en equipo, y luego la presentación y la plenaria común. Y luego para tu tarea sincrónica puedes hacer tal y tal y tal cosa, una reflexión individual, una investigación en línea de 20 minutos y pues algo para que ellos puedan compartir en línea a través de un foro o una plataforma de aprendizaje virtual. ¿Puede ser nuestro aliado? Por supuesto. Si yo como profesor tal vez tengo dudas de cómo dar un tema, de cómo puedo construir mi secuencia didáctica, de cómo puedo variar de alguna manera lo que hago en el aula, pues este tipo de herramienta me puede servir. ¿Para qué? Para dinamizar. No me hace un experto en Team-Based Learning, no me hace un experto en alguna metodología,
¿Por qué no me presenta un diseño instruccional o una mediación pedagógica adecuada? Pero bueno, sí nos da un parámetro de lo que nosotros podemos llegar a hacer para tener una idea, ¿no? De cómo abordar una temática, de cómo hacer para llegar de una mejor manera a nuestros estudiantes, para darle una mejor estructura a nuestras clases. ¿Qué otra cosa puede hacer por nosotros? Bueno, vamos a ver, le vamos a pedir una rúbrica para el trabajo colaborativo de una discusión grupal. Una pregunta muy mal formulada, ¿verdad? Para ver qué nos muestra el chat GPT. Pero bueno, nos hace una rúbrica, ¿no? Nos dice contribución a la discusión, nos da los diferentes criterios, nos dice, bueno, esta es una rúbrica en 4 niveles, tiene excelente, bueno, aceptable, insuficiente, nos da las descripciones de cada uno de esos criterios de la rúbrica, por ejemplo, ahí lo va escribiendo, de esto se está tardando un poquito más de lo que, pues, de lo que se tardó cuando nos mostró la información, porque pues él también tiene que tener el chat un tiempo para ir a buscar en sus diferentes fuentes de información. Aquí, pues bueno, termina la construcción de la rúbrica y lo que les quiero mostrar es que a continuación le pedimos incluso, ahí lleva 4 criterios, ¿no? Creatividad es el cuarto criterio prácticamente. Y luego, pues le pedimos incluso que él agregar un criterio adicional. Y bueno, con este criterio adicional también lo hizo, ¿verdad? También lo añade. ¿De qué nos puede servir esto como docentes? Bueno, podemos tener una rúbrica. No les digo, bueno, hagamos lo mismo que los estudiantes, porque no se trata de eso. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser una guía. Si yo no tengo una idea, quizás, de cómo poder evaluar a una actividad que tiene un propósito, aquí le pedí pues que hiciera un criterio más y me reescribe toda la rúbrica en su totalidad. Pero si yo no tengo como docente quizás todo el conocimiento sobre la creación de rúbricas, puede ser una ayuda, puede ser un aliado en que yo vaya introduciendo el concepto de las rúbricas y en ir teniendo idea de cómo generar estos instrumentos de manera que el estudiante pueda sentirse identificado en las diferentes formas de evaluación que él tiene dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza. Si es una autoevaluación, es una coevaluación, heteroevaluación o lo que sea, pues que él tenga su rúbrica antes de tiempo y que pueda tener una retroalimentación de la percepción nuestra como docentes, de la percepción del grupo y de la percepción de él mismo. Entonces, esto le va a ayudar a él definitivamente a construir mejor sus aprendizajes. Puede llegar a ser un aliado, por supuesto, sí, nos puede dar a nosotros información de este tipo, nosotros como docentes, que permita modificarlo. Como les digo, no se trata de hacer lo mismo que harían los estudiantes de, bueno, entonces ahora copio esta rúbrica, la utilizo y ya tengo mi rúbrica, qué alegre. No, tendremos que nosotros como docentes también revisar esa rúbrica y ver su pertinencia. La clave está en el uso de la tecnología, también lo hemos aprendido, pero nuevamente hago hincapié en las técnicas de evaluación. ¿Por qué nos podemos espantar? ¿Por qué se espantan muchos profesores cuando ven estas tecnologías? Porque nosotros evaluamos normalmente de una forma muy tradicional, y lo cual está bien. No hay que satanizar todo tipo de evaluación. Todo tipo de evaluación es pertinente. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar si es la única forma en que nosotros tenemos que evaluar definitivamente si lo estamos haciendo bien o no. Definitivamente un ensayo está bien que lo hagan, pero ya hoy no nos podemos asegurar como docentes que el estudiante va a hacer. Ni siquiera nos podemos asegurar que no se lo va a pedir al chat. Entonces, y sobre todo que los software antiplagio, aún nosotros no tuviéramos duda o si tuviéramos duda, no lo detectan todavía y están en ese proceso. Entonces, modificar, por ejemplo, si usted tiene la posibilidad o usted dice, antes les pedía un ensayo, pues bueno, tal vez les pido un podcast, tampoco es garantía que no se lo vayan a pedir al chat, pero al menos se garantizan que sea la voz de la persona. El organizador gráfico, ya que en estos momentos no es capaz
de hacerlo. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, una técnica, el texto paralelo, y justo comentábamos en estos días sobre el texto paralelo. Con estas tecnologías, el texto paralelo, ¿en dónde queda? ¿A dónde va realmente el texto paralelo? Tendremos que modificar esos criterios. ¿Por qué? Por nuevas tecnologías y nuevas tecnologías que puedan aportar también a la construcción de conocimiento. Reitero, hoy hablamos, por ejemplo, de microlearning, incluso nanolearning, videos cortos. ¿Por qué no hacer que los estudiantes hagan sus propios videos en vez de hacer un ensayo? Es una posibilidad. ¿Por qué no generar un podcast o un recurso de esta naturaleza? ¿Por qué no generar un cuaderno digital? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que este tipo de métodos nos ayuden a disminuir el impacto, pero obviamente las técnicas de evaluación van a ser claves. Las fuentes van a estar ahí, los estudiantes las van a tener a su alcance. Prohibirlas no es una solución, al menos sí, tal vez dentro de la universidad por el tema de exámenes, pero finalmente el estudiante puede conectarse a sus datos móviles, igual tendrá acceso al Internet, igual tendrá acceso al chat GPT e igual podrá incurrir en una práctica deshonesta. La solución no es prohibirlo, a mi criterio. La solución es saberlo utilizar y ser nosotros, educadores, más inteligentes que la inteligencia artificial. Que mi evaluación sea congruente con la metodología. Si estoy hablando de un método de caso, no les voy a poner un examen tradicional, les voy a poner el análisis del caso y aprovechar esos espacios sincrónicos para garantizarnos que hay una construcción en el aprendizaje. Porque aún hay más de lo que yo les he mostrado de ChatGPT. Y como se los prometí, pues les voy a mostrar esta otra aplicación, que esta otra aplicación se llama Tome. Tome es una aplicación también web que nos permite crear una presentación, incluso en PowerPoint, porque cualquiera podría decir, bueno, les pido hacer un PowerPoint y los estudiantes eh, la tendrán que hacer ellos solos. Pues bueno, no necesariamente. Tome me permite únicamente con ponerle el título de lo que yo quiero que haga la presentación, pues la hace él solito. Aquí le estoy pidiendo que me haga una presentación del Business Model Canvas y me va generando dos, tres, cuatro, etcétera, diapositivas, me pone texto, me busca la imagen por mí para que ni siquiera yo la tenga que ver. Ahí lo va a ir creando, me pone pues diferentes secciones para que yo tenga una presentación atractiva. Esta presentación que él va creando yo la puedo ir modificando porque alguno de ustedes me podría decir, bueno, pero ¿sabe qué, Cristian? Aquí estoy viendo yo que sí es cierto, puede ser un problema, pero la presentación está en inglés. Pues bueno, a continuación les voy a mostrar yo lo fácil que es traducir esta presentación al idioma inglés, incluso sin salir de la plataforma. Ahí está. Miren, primera diapositiva, un Log in the Power of Business Model Canvas. Está en inglés. Yo le puedo cambiar de título, le puedo ir cambiando los textos y más allá de eso también lo puedo traducir. ¿Cómo? Pues clic derecho y le voy a dar tradúzcame ese señor. Me habla el traductor y con un único clic, pues ya él es capaz de reemplazar ese texto, el poder del lienzo del modelo de negocio, con la traducción en mi presentación. Luego tengo una pequeña agenda, digamos que eso lo voy a dejar así por ahora, pero incluso el texto que me muestra me lo puede traducir. Únicamente lo selecciono, ni tengo que leerlo. Lo selecciono únicamente, lo reemplazo con la traducción y listo, tiene una congruencia. Está muy bien formulado, está muy bien puntuado y ni siquiera podemos nosotros confiar en que los estudiantes hagan su propia presentación. ¿Interesante? Definitivamente, interesante. Puedo cambiar la imagen y todo, etcétera, ¿no? Y lo puedo hacer con todas las diapositivas de mi presentación. ¿Qué leí yo del Business Model Canva? Pues absolutamente nada. ¿Cómo podría yo evaluar esto? Bueno, podría hacer una dinámica de preguntas. Por ejemplo, donde el estudiante o dentro de mi rúbrica de evaluación de la presentación está pues la construcción que haga el estudiante del tema. Lo voy a hacer preguntas retadoras, ¿sí? Porque es muy fácil.
que una aplicación de inteligencia artificial pueda crear la presentación por él. ¿Y él qué aprendió? Pues nada. ¿Qué de competencias desarrolló? Pues quizás el uso de la tecnología, pero más allá de eso, nada. Entonces, nuevamente, les digo, no es una cuestión metodológica, aunque tiene que ver, sí es una cuestión de evaluación. A mi consideración, ahí está el mayor desafío para nosotros los docentes. ¿En dónde queremos estar? ¿En el lado de los que son detractores de esta tecnología o en el lado de los que podemos usarlo a nuestro favor y podemos usarlo para innovar como una oportunidad de innovación? Definitivamente, ese es el mejor lado donde podemos estar. Hoy es ChatGPT, mañana será otra cosa. Muchísimas gracias por su tiempo. Sobre todo, les dejo ahí mis datos. Ahí está también un espacio en LinkedIn donde hemos ido platicando de este tema con anterioridad. Y les agradezco a todos por su participación. Espero que esta sea pues, apenas una de las muchísimas veces que hablemos de este tema y podamos, pues, de alguna manera, ir compartiendo buenas prácticas que podamos ir adquiriendo. Para mí, el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa es su casa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Espero que así sea. Por favor, cualquier comentario es siempre bienvenido para nosotros y los dejo con la Magíster Liz Santos. Aún tenemos un par de cuestiones y no sé si tenemos un par de preguntas por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Qué tema tan interesante. Hemos leído en el chat todos los comentarios que han aportado los docentes y justamente tenemos 3 preguntas para usted. Le voy a compartir la primera y nos pregunta Timoteo Tovar, ¿cómo podemos nosotros citar la información que se obtiene desde ChatGPT? Es una muy buena pregunta, Timoteo, que realmente no tengo la respuesta. Sin embargo, en la actualidad, yo me atrevería a pensar que de pronto por ahí podría ser como un sitio en el Internet. Me atrevería a pensar que esa es una de las formas. No obstante, Timoteo, me parece una fenomenal pregunta que con las personas de biblioteca y con mucho personal de la Facultad de Humanidades estaré haciendo las validaciones, por supuesto, para estar más preparado para este tema. Pero a priori, creo yo que podría citarse como una página de Internet. No sé, igual si en el chat alguien tiene alguna otra respuesta o alguien de la Facultad de Humanidades o del tema de investigaciones, pues también sería interesante que nos compartiera por ahí, ya que no le la respuesta. Gracias, Cristian. Gisela Maldonado nos hace una pregunta, aunque yo creo que usted ya la respondió, pero se la quería compartir. ¿Qué pasa si se le pide específicamente un mapa mental? Bueno, un saludo a Gisela también, al igual que a Timoteo y a todos. Actualmente el chat GPT no puede generar ese tipo de cuestiones. Y si los genera incompletos. Eh, Hace algún tiempo yo le pedí, si me lo permiten, aprovechando la pregunta de Gisela, voy a tomar esa pregunta de Gisela, vamos a pedirle que me realice un mapa mental pues, de algún tema, ¿no? Del idioma inglés, ya que Gisela pues, es experta en el tema, pero no, él no puede crear este tipo de situaciones. Eh, Hay algo, por ejemplo, le pedimos hace algún tiempo que me hiciera un organigrama, me realizas un organigrama del Estado de Guatemala o del organismo ejecutivo en Guatemala, para ponerlo a prueba. Y lo generó incompleto. Aquí me pone el presidente, vicepresidente, si ustedes ven. Eh, Ahora sí me lo he puesto más completo. Miren, ha ido aprendiendo, porque antes el que me sacó con anterioridad, pues sí era mucho más corto que este, ¿verdad? Aquí está el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa. Ahora sí me lo puso más completo. Antes me había sacado algo menos elaborado. Y bueno, me dice que este puede tener algunas variaciones dependiendo del gobierno y de la reestructuración que se realice dentro del organismo ejecutivo. Entonces, sí, me saca hasta eso. Creo que esto es lo más, un organigrama que me puede llegar a hacer.
pero de que le preguntamos el organigrama y lo sacó incompleto hace una semana. Entonces, yo creería, Gisela, que será cuestión de meses, me atrevería a pensar, de meses en que este aplicativo pueda hacerlo, o si no meses, pues en un muy corto tiempo. Gracias, Cristian. Tenemos aquí otra pregunta de Ingrid Santamaría y ella pregunta, ¿cómo podríamos hacer para poder revisar que el ensayo fue escrito por ChatGPT? Eh, Hoy por hoy, gracias Ingrid por su pregunta, hoy por hoy no lo sabemos. Incluso los software antiplagio que también utilizan inteligencia artificial para detectar el plagio, no lo pueden detectar a ciencia cierta. ¿Cómo nosotros lo podríamos hacer? Yo creo que nosotros no podemos detectar de todas formas un plagio más que conociendo a nuestro grupo de estudiantes. Porque si nosotros conocemos a nuestro grupo de estudiantes, vamos a ser capaces de saber cómo ellos escriben. Y si nosotros ellos escriben, vamos a detectar de alguna manera que ese ensayo, que ese artículo, que ese boletín, que ese blog o el recurso que sea, no fue escrito por ellos. Más allá de ponerlos a escribir, yo creo que el gran reto es ponerlos a hacer cosas donde ellos construyan algo, donde ellos generen un producto, pero un producto más allá de algo que pueda hacer el chat. Ejemplo de ello, les decía yo, si yo los ponía a hacer antes un ensayo de un tema, probablemente hoy los ponga a hacer otra cosa, o puedo probar ponerlos a hacer otra cosa. ¿Qué otros recursos pueden ellos hacer donde me garantice que sean ellos, que por lo menos ellos lo estén haciendo? Probablemente un video, se me ocurre un video, probablemente que hagan un juego del tema, probablemente que hagan un rompecabezas del tema, no sé, ¿verdad? Actividades donde ellos generen un producto, donde ellos desarrollen también su creatividad y no únicamente me trasladen a mí una información. Gracias, Cristian. Y por el tiempo, le voy a presentar la última pregunta. Esta me parece muy interesante porque tenemos varios matemáticos conectados y nos decía Ángel Eduardo Mazariegos, ¿qué pasa si el chat resuelve ejercicios de matemática con evidencia, procedimientos o problemas de física? Y entonces de repente, no sé si podremos ver algún ejemplo en vivo. De pronto sí, me parece muy interesante la pregunta de Ángel. Vamos a verlo, veamos algo en vivo. No, no sé, no tengo en mente un problema de física, pero vamos a buscarlo. Problema de física cuántica, no lo sé, ¿verdad? Yo no soy físico, pero vamos a ver. Voy a agarrar cualquiera, ¿no? El que sea y le vamos a dar esta información. No sé si sea, bueno, aquí habla de la ecuación diferencial. eh, Medio me recuerdo del tema, no muchísimo, pero bueno, le vamos a hacer copy-paste a este problema. No, vamos a ver hasta dónde es capaz de hacerlo. Ah, bueno, miren, aquí ya se me cayó el chat GPT. La pregunta de Ángel lo puso en jaque y vamos a volver a copiar eso y vamos a ver, ¿verdad? Si esta es la pregunta. La verdad, en estos momentos no lo sé, pero bueno, eh, quizás Ángel nos puede decir o no sé, o nos puede trasladar de alguna manera algún problema. Y pues bueno, aquí sí me está sacando un procedimiento, ¿no? Que sea válido, que no sea válido, no lo sé, pero sí me está sacando un procedimiento. Entiendo yo que este es un procedimiento. Entonces, como les digo, no soy físico, no soy matemático y agarré el primer problema que encontré en la web, pero de repente, y sí, me saca todo el procedimiento y me lo explica. Para el estudiante que sí es consciente, puede llegar a entender un problema y aprender de esto, hay que decirlo, ¿verdad? O sea, es una posibilidad y es una posibilidad grande también que el estudiante lo utilice como una herramienta para fortalecer su proceso de aprendizaje. Pero para un estudiante que no tiene esa visión del proceso de aprendizaje-enseñanza, pues bueno, puede ser una opción de fraude, ¿no? De prácticas irregulares. Entonces, de pronto, y sí.
de pronto y sí eh, tiene la posibilidad de tener el procedimiento. Gracias, Cristian. Quiero compartirles a todos, ustedes lo pueden ver en el chat, pero se lo quiero compartir a usted. ¿Cómo nos puso una docente, Claudia Cuña, nos hizo favor de preguntarle a ChatGPT cómo citábamos con APA, el mismo chat? Y entonces quedó, si te refieres a una respuesta específica de ChatGPT, en una conversación puedes citarla, ChatGPT, 2023. Así que creo que esa es información interesante. Muchas gracias, Claudia, por compartirla. Gracias, Gracias, Claudia. Cristian, por sus respuestas y le estamos todos cordialmente invitados a participar en esta actividad que usted ve en la pizarra. ¿Cómo visualizan ustedes la inteligencia artificial en la educación? Cuando usted lee ese código QR, usted encontrará un ejercicio de FODA y nos interesa conocer cuáles creen ustedes que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tenemos en la educación gracias a la inteligencia artificial. Así que les agradeceremos a ustedes que puedan participar para que podamos tener también insumos nosotros para conocer la perspectiva de ustedes. Ángel ya nos mandó aquí la pregunta. En lo que ustedes contestan, yo se las voy a trasladar a Cristian y dice, ¿cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza F de newtons que le suministra sus reactores? Ahí se la puse. Ok, gracias. Vamos a... Y mientras Cristian le pide al chat GPT que nos responda, ustedes por favor participen en nuestro QR. Sí, contarles que sí me saca algo, ¿verdad? Pero nuestro amigo Ángel nos dirá a posterior si esto es válido, si esto él lo toma como válido. Vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Esto es lo que le copiamos, ¿no? ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza de F newtons que le suministra su reactor? Y esta es la respuesta que nos da el ChatGPT. La aceleración del cohete que asciende verticalmente por la fuerza de F newtons que le suministran sus reactores puede ser calculada usando la segunda ley de Newton que establece que la fuerza neta que actúa, y bueno, esta es la respuesta o la justificación que nos da. Gracias, Cristian. Ángel también dice que muchas gracias. Creo que este ejercicio en vivo nos ayuda a saber las capacidades que tiene ChatGPT. Yo creo que ahora nos quedaremos buscando, viendo cuáles son las opciones que tenemos y como hemos platicado, ver esta herramienta como una aliada para la educación, una aliada nuestra. Así que muchas gracias, Cristian, por este tema tan interesante. Queremos agradecer a todos los docentes por habernos acompañado, a los docentes de GEWA también que estuvieron esta noche participando, a todos los docentes de las diferentes presencias de la Universidad Rafael Landívar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestros eventos y los invitamos a que sigan conectados con nosotros, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que se enteren siempre de todas las actividades que tenemos. Así que les deseamos una excelente noche. Por favor, recuerden participar en la actividad con el código QR y les deseamos a todos una excelente noche. Y gracias también a la Facultad de Humanidades que estuvo en algún momento también colaborando con nosotros para la difusión de este seminario web, ¿verdad? Agradecimiento a Nadia, si nos ha acompañado por acá, y a toda la facultad y a todas las facultades que nos acompañan y a todas las presencias en los diferentes presencias de la universidad. Muchas gracias y feliz noche para todos.